Realmente hemos estado aprendiendo sobre lo que es la diaconía y creemos que no es un activismo social. Es una obligación que la iglesia tiene, es algo que la iglesia debe hacer para mantener una iglesia sana, para mantener la nutrición entre el pueblo de Dios. Algunos críticos del crecimiento señalan que muchos manipulan a la muchedumbre y han diluido el evangelismo o el evangelio para alcanzar metas cuantitativas. Y hablamos del crecimiento cuantitativo la semana pasada y también del cualitativo. Entonces, cuando hablamos de el crecimiento cuantitativo, la verdad es que hay personas que lo único que le interesa es decir, en la iglesia, en mi iglesia, fueron esta noche 200 personas, 1500 personas, 10,000 personas. Ellos parece que creen que tienen un teatro, que tienen un estadio, que se necesita llenar las bancas para sentirse que la iglesia está trabajando. Entonces, nosotros creemos que una iglesia no tiene que ver con un número de 200 personas, o de 50, o de 100, o de 1500 o 7000. Aunque tenemos iglesias grandes, megas iglesias, pero también consideramos que una iglesia de 5 o de 10 es una iglesia también. Y merece un pastor, merece tener un pastor aunque sea una iglesia pequeña. Si la iglesia grande puede tener 10 pastores, una iglesia pequeña de 10 personas también merece tener un pastor. ¿Por qué? Porque son las ovejas del Señor. Y el Señor nunca nos habló del tamaño de la iglesia. Cuando el apóstol Pedro predicó en la primera noche, dice que se convirtieron, en el primer mensaje se convirtieron 3,000. Y en el segundo, se considera que en cosa de un mes o 2 meses la iglesia llegó más o menos a 15,000, porque se contaban los hombres y no se contaban las mujeres y los niños. Así que vamos a ver entonces que, por ejemplo, un pastor que no disciplina a una persona que vive en pecado porque teme que se ofenda y vaya a la iglesia con toda su familia, se vaya la iglesia con toda su familia, compuesta por 12 personas, y además se lleven su diezmo, comete una gran falla. ¿Por qué? Está pendiente en los números y no está pensando justamente en la salud espiritual de aquella iglesia. Y nosotros, como hombres y mujeres de Dios, debemos de estar interesados en el crecimiento espiritual de la iglesia, aunque los números también sean importantes, pero no debe ser nuestra prioridad. O la iglesia cuya directiva decide que eliminar la predicación de la palabra para tener más tiempo para la música, porque eso es lo que la gente le gusta y piensa que así tendrán mayor asistencia. En ambos casos se pasa del crecimiento a la numerolatría, ya que notamos una exageración contraria a la palabra de Dios y a lo que es ser la iglesia. Lo primero del crecimiento es ser iglesia y a la vez buscar crecimiento. Por lo tanto, no hay lugar para la numerolatría. Si podemos hablar de una iglesia grande, tendremos que volar a Corea y hablar con el hermano Yonggi Cho, que es o ha sido el pastor de la iglesia más grande del mundo, una iglesia que tiene 1 millón de miembros. Es la iglesia más grande del mundo. Y una de las cosas que se queja el hermano Yonggi Cho en su libro Más que un número es de la cultura norteamericana. Dice: la cultura norteamericana me manda a buscar a mí de Corea, me paga pasaje, me paga hotel, me da comida, una serie de cosas para que yo le hable a una cantidad de 1,000 miembros o 1,500 líderes y me dan 10 minutos para que le predique. Entonces, ¿qué hay de extraño allí? El hombre que más conoce sobre el crecimiento se invita para que venga a hablar a un grupo de 1,000 líderes o 200, lo que sea, y se le da 10 minutos para que en esos 10 minutos explique cómo ha hecho él para que su iglesia llegue a 1 millón.
la gente lo que está interesado más que todo es en el espectáculo. Y viene el doctor Yonggi Cho, y con Yonggi Cho llevan un montón de gente que van a copar, digamos, las gradas, y el templo se va a ver lleno, pero a la hora de dar la palabra se le da 10 minutos. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es la que mata y da vida. No sé si ustedes son observadores, pero yo a veces soy un poco observador, quizá demasiado. Después que comenzaron los movimientos de ¿cómo se llama?, de alabanza y adoración, que fue a principios de los 80 y que ha llegado hasta nuestro tiempo, se ha formado dentro de muchas iglesias una serie de grupos que están interesados nada más en ir a la iglesia, porque la iglesia se convierte como un espectáculo el domingo. Hay muchas muchachas y jóvenes que van vestidos al estilo israelí, van a danzar, van a tocar panderetas, van a hacer una serie de cosas con banderas y una cosa, bulla y algarabía y cuánta cosa, y se pasan 2 horas muchas veces en ese tipo de algarabía y toda esa cosa. Cuando se le entrega al predicador, el predicador entonces comienza a luchar con la apatía del pueblo que se está quedando dormido, porque usted le dio 2 horas de zumba a la iglesia y le dio al predicador un pueblo cansado, un pueblo que lo único que quiere es que le digan lo que sea para irse a su casa. A mí me tocó ir a una iglesia en un lugar de Nicaragua que se llama Diriamba, donde Dios me usó para abrir la iglesia reformada en Nicaragua. Y bueno, cuando yo llego ahí todavía, soy como el apóstol Pablo. A mí es que conocen como el que puso la primera piedra, etcétera, etcétera. Pero yo voy, he dado un viaje larguísimo, de que sé yo cuántas horas en avión, de Canadá para allá. Y cuando llego comienzan a cantar un coro y duran 4 horas. Y lo único que yo oía que decían en el coro era machácala, 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 machácala. Y yo decía, Dios mío, pero ¿de qué es lo que están? ¿Qué es lo que están? Y finalmente volvían y cambiaban. Dice, para machacarle la cabeza al diablo hay que estar lleno de poder de Dios. Entonces cuando decían esa palabra, repetían como 50 veces, machácala, como que le están machacando la cabeza al diablo. Yo dije, bueno, ya veremos si van a machacarle la cabeza al diablo cuando me entreguen. Pues yo tuve que esperar 4 horas sentado, hermano, porque había un grupo de iglesias, se habían reunido y bueno, habían 6, 7, 8, 10 iglesias que estaban machacando la cabeza al diablo. Cuando me entregaron, inmediatamente vi que la gente comenzó a salir, estaban sudados como caballos, comenzaron a salir y la gente buscaba la manera de ir a tomar agua. Y yo le dije, de aquí ahora ustedes no se me va ni uno, porque yo he estado sentado 4 horas escuchando que ustedes la machacan y la machacan. Ahora ustedes me van a escuchar 4 horas más que yo le voy a predicar. Óigame, la gente se puso triste porque pensó que yo le hablaba en serio, que iba a pasar 4 horas, pero debía haberle predicado 4 horas para que ellos sepan cómo se siente estar 4 horas esperando que te entreguen para ir a predicar. La gente está cansada, la gente ya está exhausta por tanto ejercicio aeróbico y esa cosa que se le ha dado. Ya lo menos que ellos quieren hacer es escuchar la palabra de Dios. Se quieren ir ya. De los 80 para acá, la iglesia del Señor Jesús, especialmente en Latinoamérica, ha comenzado a sufrir el desinterés en leer la Biblia, el desinterés en las escuelas bíblicas. En muchas iglesias ya no se da escuela dominical, ni se da estudio bíblico en la semana. Se reúnen a cantar nada más
y a oír un mensaje de media hora o 15 minutos. El pueblo, usted le pregunta que cuál era la esposa de Caín y no saben. Le pregunta que cualquier cosa que usted le quiera preguntar, usted puede preguntar de lo que sea, que cuántos años duró Noé construyendo el arca y que cómo predicaba. Y la gente lo único que va a decir es, bueno, lo que a ellos se les parezca, o van a decir, yo no sé. Es que ya no saben de la Biblia. Ya no saben. Lo que se saben son los coros que repiten 40 veces. Y no está malo que se haga. No estoy en contra de que se haga. Pero cada cosa se debe hacer de una manera que todo el pueblo participe y todo el pueblo sea edificado con la palabra de Dios. Así que seguimos. La esencia de la iglesia, crecimiento, es que la iglesia que crece siga siendo iglesia y no que se convierta en un club social, una empresa privada ni un negocio. Repito, que no se convierta en un club social, una empresa privada ni en un negocio, porque mucha gente tiene a la iglesia como un club social. Ese día se visten, mi hermano, con lo mejor que hay, se echan su perfume, y todo eso está bien. Vamos para la casa de Dios, debemos ir como que vamos para la casa de Dios, pero se convierte a veces en un desfile de moda, mi hermano. Y usted ve que hay hermanitas y hermanitos también que están acechando a ver con qué ropa usted fue este domingo para ver si lo repite el domingo que viene. Y entonces comienza a decir, ya el hermano vino con esa ropa la semana pasada y vuelve otra vez con la misma ropa. O sea que lo ha convertido en un club social. Nosotros no estamos para formar clubes sociales, no estamos para hacer empresas tampoco, ni creer que la iglesia es un negocio. Nosotros estamos para defender de que la iglesia del Señor Jesús es lo que el Señor dijo que era, su cuerpo, su iglesia. El reino de Dios no busca simplemente aglutinar gente. Tampoco se puede pretender que el crecimiento signifique automáticamente la aprobación o bendición de Dios. Como dice Bernardo Serrano en su artículo Mega Iglesias, el síndrome del crecimiento numérico. La palabra de Dios, por otro lado, contiene muchas cosas en las que se usan los números en forma positiva. El libro de los Hechos a menudo nos relata cuántos fueron los convertidos o tocados por el Espíritu Santo en Hechos 2:41. Nos cuenta, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Algo que ya le estuve diciendo. Los números y las estadísticas nos ayudan a completar el panorama y a menudo nos alertan a respetar a lo que pasa en la iglesia. El error surge cuando algunos exageran la importancia de los números, como sucedió con el rey David en Primera Crónica 21:1 y 2, que hizo un censo en Israel para vanagloriarse. En otras instancias, es Dios mismo quien ordena los censos. De ahí, en cuanto al libro de la Biblia, se llama número 1, 2 y 26:2, el libro de números. Entonces, hay gente que está muy enferma con el asunto de la numerocracia o la número, como usted le quiera llamar. Conozco personas, amigos, que cuando la iglesia le van 50 personas, dice que fueron 100. Y cuando le van 500, dice que le fueron 5,000. Tengo un amigo que dice que fue a Japón a dar una campaña, una cruzada, y que en la campaña habían 5,000 personas latinos en Japón y él era el predicador, pero cometió un error y fue que publicó la foto. Y cuando publicó la foto eran como 50 personas que había en el culto.
pero él decía que eran 5,000. Tenía una fe tremenda. Entonces los evangelistas tienen que tener mucho cuidado con los números, porque a veces cuentan un número que no es. Y yo no sé qué ganan con eso. Pero hay un amigo que se llama Santo González, vive en California, en San Jacinto. Y él y yo, cuando nos encontramos, siempre hablamos de los números reales y los números evangelísticos. Los números reales es que usted dice, fueron 35 personas este domingo a la iglesia. Y viene el evangelista que predicó el domingo en la iglesia, o el pastor que predicó el domingo en la iglesia, y dice que habían 350 personas, cuando eran 35. Entonces, los números no son malos, pero hay que saber, hermano, que también uno miente, queriendo solo tener números, estar interesado en números y números y números. Y hay de aquellos cuando van a predicar que se convierten 10 o 15 personas. No, se convirtió un paquete de gente. Usted averigua cuál fue el paquete y seguramente fueron 5 personas. No quiere decir que 5 no sea un paquete, porque a veces una sola persona es un paquete. Pero seamos en esto bien claros. El problema no está en los números como tal, sino en la manera que los usamos. Bien empleados, los números pueden ser una bendición. Mal usados, se convierten en un ídolo. Ok, el pragmatismo. Algunos críticos del crecimiento indican que es fácil caer en la trampa de buscar lo práctico a costa de la espiritualidad y la fe bíblica. Si definimos las cosas en la iglesia por lo que da crecimiento numérico, podemos terminar con una congregación enfermiza. ¿Qué es lo